Buenos días a todos. Estamos esta mañana declarando que Cristo nos ha hecho justos en Él. Y vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Lucas, capítulo 4. Estamos comenzando hoy, el segundo domingo, una serie preguntándonos y respondiendo con el Evangelio de Lucas a la pregunta, la gran pregunta, ¿quién es Jesús? Y vamos a estar repasando durante estos 3 meses que continúan, leyendo todo el Evangelio, partes, respondiendo primero el significado o la persona de Jesús. Vamos a ver también qué significa seguir a Jesús o ser un discípulo de Jesús. Después vamos a ver la pasión, la muerte y la resurrección y vamos a contemplar la obra de Jesús. Y por último vamos a hablar acerca del reino de Jesús, el reino que Él vino a instaurar en el mes de abril. Así que tenemos todo armado y estamos alentando entonces a responder a estas preguntas. Si estás recién empezando o por primera vez escuchando, creo que es el momento para prestar atención y continuar escuchando, porque creo que definitivamente Dios quiere hablarte. Y si estás ya hace un tiempo, el Señor quiere remover toda familiaridad, ¿no? Que a veces decimos, ya lo escuché, ya lo leí, ya lo aprendí. ¿Qué sigue? No sigue nada. Esto es el mensaje que transforma tu vida, no una vez, sino cada día de tu vida. Vamos a leer el capítulo 4, a partir del versículo 14, el párrafo dice allí lo siguiente. Dice en el versículo 14, con el poder del Espíritu Jesús volvió a Galilea y su fama se difundió por todos los lugares. Enseñaba en las sinagogas de ellos y todos lo glorificaban. Jesús fue a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, como era su costumbre, y se levantó a leer las Escrituras. Se le dio el libro del profeta Isaías, y al abrirlo encontró el texto que dice: El Espíritu del Señor está sobre mí. Me ha ungido para proclamar las buenas noticias a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos, a dar la vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a proclamar el año de la buena voluntad del Señor. Y dice algún otro texto, el año agradable del Señor. ¿Qué te parece una mejor forma que empezar este año 2021 escuchando esta palabra de Dios que te dice el año agradable del Señor? Y después continúa diciendo, entonces enrolló luego el libro, porque eran rollos, se lo dio al asistente y se sentó. Todos en la sinagoga lo miraban fijamente. Entonces él comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de ustedes. Todos hablaban bien de él y se quedaban asombrados de las palabras de gracia que hablaba. ¿Acaso no es este el hijo de José? Jesús les dijo, sin duda ustedes me recordarán el refrán que dice, médico, curate a vos mismo. Y también, hacé aquí en tu tierra lo que hemos oído que hiciste en Cafarnaún o Capernaum. Y siguió diciendo, de cierto les digo que ningún profeta es bien recibido en su propia tierra. A decir verdad, en los días de Elías, cuando durante 3 años y medio el cielo se cerró y hubo mucha hambre en toda la tierra, había muchas viudas en Israel
Había muchas viudas en Israel, pero Elías no fue enviado a ninguna de ellas, sino a una viuda de Sarepta. En los días del profeta Eliseo también, muchos leprosos en Israel, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira, de bronca, se enojaron y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarles. Pero él pasó en medio de ellos y se fue. Y hoy vamos a hablar acerca de la misión de Jesús. La semana pasada hablamos, respondiendo a la pregunta ¿quién es Jesús? Dijimos el incomparable Hijo de Dios. El incomparable Hijo de Dios. Y aquí nos habla acerca de esta misión que Él vino a cumplir, ¿no? Y entonces la historia nos habla de lo que Él vino a hacer, para quiénes vino a hacerlo y cuál es nuestra misión, ¿no? ¿Cuál es la misión que tenemos aquí en la misión? Entonces, repasando la primera parte, ¿qué vino a hacer el Señor? Allí quiero que miren este texto de los versículos 14 al 20 y vamos a decir que en primer lugar Jesús vino para establecer un nuevo orden. Él vino para establecer un nuevo orden. Cuando estaba allí, venía del desierto, había sido tentado y vamos a estudiar las tentaciones de Jesús el domingo que viene. Y venía, dice, en el poder del Espíritu. Él había vencido la tentación, a diferencia del primer Adán. Dice que Jesús es el segundo Adán, el segundo representante de la humanidad, el que viene a restaurar todas las cosas. El primer Adán metió la pata, desobedeció a Dios, no resistió la tentación. Y todos nacemos, dice la Biblia, en él. Pero Jesús es el segundo Adán y él vence la tentación. Y viene, dice, en el poder del Espíritu, salió del desierto y entra allí a la ciudad de Nazaret, que era la ciudad donde él se había criado. Ustedes se acuerdan. Y allí en aquella ciudad va a la sinagoga, como era su costumbre, el día de reposo, el día de celebración, y le dan el libro de Isaías, que es un profeta que había hablado 700 años antes de Jesús. Y él abre el texto allí en el capítulo 61 del libro de Isaías. Y comienza a leer esta parte. El Espíritu del Señor está sobre mí. Me ha ungido, me ha preparado, me ha llamado para dar buenas noticias a los pobres. Para pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, libertad a los oprimidos, para predicar el año agradable del Señor. ¿Sabes lo que era el año agradable del Señor? Era el nuevo orden. Hace referencia a otro texto de la Biblia, más antiguo todavía, en el libro de Levítico, donde cada 50 años se venía el gran perdonazo. Y todos aquellos que tenían deuda, las deudas les eran perdonadas. Aquellos que habían entregado sus tierras como parte de pago, se les devolvía a la familia. Los que habían sido esclavizados por causas X eran libertados, eran liberados. Era un nuevo orden, era una restauración de todas las cosas. Y hacía alusión aún a un tiempo mucho más anterior, a la creación misma, cuando había un orden que Dios había establecido, una creación perfecta. Y esa acción que el pueblo hacía, el pueblo de Dios, era un anuncio de lo que Dios estaba haciendo en la historia y en la creación, restaurando todas las cosas. Y Jesús dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido para traer un nuevo orden. Ahora, hay una necesidad profunda de un nuevo orden. Cuando Isaías profetiza allí en el capítulo 61, el pueblo estaba siendo oprimido por el enemigo.
El pueblo de Dios estaba pasando una gran opresión. Y la razón de esa opresión era su misma desobediencia, la causa era su misma desobediencia. Y las consecuencias de esa desobediencia estaban allí representadas en los pobres, los quebrantados de corazón, los cautivos, los ciegos. Las consecuencias se impactan a nivel personal y a nivel social. La profunda razón es esa rebelión con Dios. Ahora, Jesús está diciendo: yo he venido para establecer un nuevo orden. En medio de la oscuridad, de la cautividad, en medio del dolor, en medio de la enfermedad, del sufrimiento, Cristo viene, Jesús viene. Su misión es traer un nuevo orden, el año agradable del Señor, el año del jubileo, el año de la restauración de todas las cosas. Claro, el profeta y todo el pueblo de Dios siempre esperaban que ocurriera cada 50 años. Y esperaban que esto representaba lo que Dios iba a hacer, pero ni imaginaban, aún en sus palabras, la profundidad de lo que Dios estaba diciendo. Muy interesante que el capítulo 61 de Isaías habla de un siervo, el siervo del Señor, que haría estas cosas. Ahora, qué profundidad en lo que está describiendo aquí el profeta y lo que estaba Jesús diciendo. En primer lugar, quiero decirte cómo describe las consecuencias de esta lejanía de Dios, porque la Biblia habla de esta lejanía de Dios, que nuestros corazones están alejados de Dios, y de allí vienen todas las consecuencias que describe aquí. Es tan profundo y tan diverso y tan amplio que no alcanzan una palabra para describirlo, ni dos palabras. Aquí el profeta y Jesús lo describe en términos de pobreza, de quebrantamiento del corazón, de cautividad, de ataduras, de ceguera. Así describe la Biblia nuestra condición sin Dios. Estamos ciegos, estamos cautivos, atados de nuestras propias vicios, de nuestras propias realidades, de nuestro propio sinsentido, de nuestra ceguera de no entender lo que nos pasa, de nuestra profunda pobreza espiritual, personal, social. Somos cautivos de todo viento de ideología. Pero Jesús viene a proclamar el año agradable del Señor. Él viene a hacer a los cautivos libres. Él viene para traer libertad a los presos. Él viene para levantar la carga de opresión. Él viene para dar vista a los ciegos. Él viene para enriquecer nuestras vidas. Amén. Allí están las características maravillosas de este nuevo orden, que fundamentalmente tiene dos ideas: restauración y perdón. Restauración, una restauración con Dios. Esto es lo que simbolizaba el jubileo, el año agradable del Señor, ese 50º año en el cual venía el perdón, venía la restauración. Simbolizaba lo que Dios estaba haciendo en la historia con su pueblo, a través de su pueblo. Jesús dice: yo vengo a traer el año agradable del Señor. Yo vengo a proclamar libertad a los cautivos. Yo vengo a traer riquezas allí donde hay pobrezas. Ahora, ¿cómo establece ese nuevo orden? Esa es la gran pregunta. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo hace esto el Señor? Y allí en el capítulo 61, el texto dice así: el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ungió, me ha enviado a predicar buenas noticias a los abatidos, a sanar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año del
y el día de venganza del Dios nuestro. Pero Jesús no leyó esa parte de la historia. Los profetas cada vez que hablaban traían un mensaje de esperanza y también un mensaje de juicio, como diciendo, esto es lo que Dios va a hacer, pero esta es la consecuencia de lo que ustedes han hecho. Porque Dios es un Dios de amor, pero Dios también es un Dios de justicia. Y estas son dos dimensiones profundas de lo que es Dios. Y en Él se confluyen el amor y la justicia. Y yo digo gracias a Dios por eso, porque este no es un Dios que barre el polvo debajo de la alfombra, sino que viene a hacer justicia. ¿Cuántos de ustedes no quieren un mundo más justo? Él viene a hacer justicia y Él es un Dios de amor. Ahora, Jesús, cuando está leyendo este texto, se detiene. En el momento se detiene justo antes de hablar del año, de hablar del juicio de Dios, de hablar de la venganza de Dios. ¿Por qué se detiene allí Jesús? ¿Por qué Él se detiene solamente hablando del año agradable del Señor? ¿Por qué Él no dice también, yo vengo a dar la venganza del Dios nuestro, el castigo que ustedes merecen por haberse alejado? ¿Por qué Él no dice y no lee estas palabras? ¿Por qué Él se detiene? Algo que usted nunca debe hacer. Detenerse en el medio del texto le corta el sentido en una palabra al texto. ¿Sabe por qué? Porque Él después dice, este día se ha cumplido esta palabra entre ustedes. Yo soy el que toma sobre mi vida el castigo de Dios, la justicia de Dios. Esto es lo que Jesús vino a hacer en la cruz. Él vino a tomar sobre sí lo que tú y yo merecíamos. Él vino a tomar sobre sí el castigo para que tú y yo podamos ser declarados libres en Él. ¡Aleluya! ¡Glorioso intercambio! Jesús se hizo pobre para que nosotros fuésemos enriquecidos. Él se dejó llevar atado y encadenado para que nosotros fuéramos hechos libres. Él experimentó la oscuridad para que nosotros podamos ver la luz. Su corazón fue roto para que nuestro corazón sea sanado. Aleluya. Glorioso intercambio. Jesús, amado de mi vida, ¿qué sería de mí si no me hubieras alcanzado, Señor? ¿Entiendes la misión de Jesús? ¿La entiendes para tu vida? Mira las dimensiones profundas de su salvación. Porque el que está cautivo necesita escuchar de la libertad. Porque el que está ciego necesita ver. Porque el que tiene el corazón hecho pedazos necesita ser restaurado y sanado. Porque el que ha sido empobrecido necesita encontrar las dimensiones de la riqueza de la gracia de Dios. Allí viene al lugar donde tú estás, a tu particular realidad y necesidad profunda primero de restaurarte con Dios y después tocar todas las dimensiones y las esferas de tu vida. Perdón y restauración. Si pudiéramos este año 2021 recordar cada día de nuestro año y recordarnos unos a otros, por eso la comunión, de esta maravillosa misión de Jesús que Él ha logrado por nosotros. Cuán diferentes serían nuestros días, cuán diferentes van a ser nuestros días. Quiero hablar del segundo punto, ¿para quiénes vino a hacerlo? Y vamos a leer del versículo 22 al 28, porque después de que Jesús leyó
Y después de que él dijo, hoy se ha cumplido esta escritura delante de ustedes, ¿por qué se cumplió esa escritura? Porque Él es el cumplimiento de las promesas. Él puede hacer lo que yo no puedo hacer, porque nada es imposible para Dios. Pero ahora está entonces la respuesta de aquellos hombres que estaban allí delante de Jesús en la sinagoga. Y quiero hablar de dos cosas. Primero, los obstáculos para recibir esta obra. Los obstáculos en alguna u otra medida a la fe. Para después entonces preguntarnos, ¿para quiénes entonces? En primer lugar, la pregunta que hacen ellos, el primer obstáculo es el obstáculo de la familiaridad con Jesús. ¿No es este el hijo de José? Como diciendo, este es el pibe que iba a comprar toda la mañana el pan a lo de Doña Rosa y después volvía y salía a jugar a la pelota y la mamá lo llamaba para que viniera a comer y después tenía que trabajar con su papá que era carpintero. Este es el pibe que yo le cortaba el lope, este es el que me vino a comprar una malla para ir a bañarse al río del... Este es el... familiaridad. La familiaridad. ¿No es este el hijo de José? Como diciendo, ¿quién es? Pero ¿de dónde salió? Un gran obstáculo a nuestras vidas para ser impactados es cuando caemos en una familiaridad. Caemos en lo obvio, ya lo escuché, esto que ya es familiar para mí. Yo ya llegué, yo soy anciano, soy líder, soy creyente hace muchos años, ya me lo leí muchas veces. La familiaridad. Que Dios nos guarde de la familiaridad. Que Dios nos guarde de lo obvio, de lo que ya está, ya lo usé, ya estoy superado en esto. Porque no voy a ver que detrás de este hombre está el Hijo de Dios, es el Hijo de Dios. Detrás de esta familiaridad que puede resultar este tiempo juntos, está la acción del Espíritu de Cristo operando en medio nuestro, haciendo maravillas entre nosotros, transformando nuestros corazones y nuestras vidas. Pero la familiaridad mata la emoción, mata la vida, mata el matrimonio, mata las relaciones, la familiaridad, dar las cosas por sentado. Que Dios nos guarde de esto. Porque cuando das las cosas por sentado, caíste en la religión y has perdido la gloriosa y maravillosa gracia de la relación con Jesús. En segundo lugar, otro obstáculo, yo lo llamo el obstáculo del evidencialismo. Cuando preguntan, cuando Jesús los cita a ellos, haz en tu tierra milagros como en Capernaum, ¿no? Estaban esperando que hiciera milagros porque queremos ver, a ver ese poder que dicen. Entonces vamos a creer, danos milagros. Esta idea de evidencialismo, entonces si yo veo voy a creer, si yo experimento esto, entonces es un engaño, porque esto es manipular el poder de Dios. Dios es soberano y Dios hace como quiere y donde quiere. Y claro que Él nos ha dado el medio de gracia que es la oración y la expectativa de su palabra para creer en Él todas las cosas. Pero Él sigue siendo el Señor. Y la fe no es algo que yo produzco, la fe es un don de Dios. Y que claro que mi fe, si está en el poder de Dios y en la obra del Espíritu, Él hacía hacerlo. Pero he visto gente que ha visto muchos milagros y no cree.
porque la fe es algo que solo Dios puede generar en nuestras vidas. Y la fe es por el oír y el oír por su palabra. El evidencialismo muchas veces es la gran tentación en nuestras vidas. No voy a compartir con otros porque si no hay evidencias, pero la mayor evidencia es la obra que Dios ha hecho en mi vida. La mayor evidencia es la obra que Dios proclama en su palabra, que Cristo ha hecho a nuestro favor y tiene poder en sí mismo. ¿Sabe cómo se llama eso? El poder del Evangelio. Jesús estaba allí presente. Esa es la mayor evidencia. Él ha venido a nosotros. Ese es el mayor amor. Murió en una cruz y resucitó. El tercer peligro, y es el peor de todos para mí, es en las dos historias que Jesús cuenta. Y yo lo pongo así. El tercer obstáculo es creernos merecedores de la gracia de Dios. Claro, Jesús comparte esta historia. La historia es la historia de una viuda que ayudó a Elías, pero tuvo el privilegio de que el gran profeta de Dios se acercara a ella y ella experimentó allí los milagros de Dios para poder sostener al profeta y sostener a su hija, la reproducción del alimento. Tremendo, la viuda de Sarepta. Y otros milagros que ella había experimentado allí en su propia familia. O Naamán, que era un hombre poderoso. La viuda era viuda, mujer, era considerada en aquella época como el margen total de la sociedad. Y encima extranjera. Naamán también extranjero, pero rico, poderoso, era leproso, no podía sanarse. Nadie lo había podido sanar. Pero va allí al encuentro del profeta Eliseo y Dios lo sana. Y Jesús dice, había muchas viudas en Israel y había muchos leprosos en Israel, pero no sanó ni a uno ni a otro de Israel, sino a dos extranjeros que no eran merecedores de la gracia de Dios, no eran el pueblo elegido de Dios. Los que estaban escuchando, cuando escucharon, se admiraron de lo que Jesús decía y dijeron, qué bueno, nos está hablando a nosotros, somos merecedores de la gracia, porque somos el pueblo elegido de Dios. En un sentido religioso y hasta etnocéntrico. Qué tremenda la palabra que Jesús les trae. Por eso se pusieron como locos. Es como decir en una nación, ¿no es cierto? Viene un extranjero y termina siendo presidente del país. ¿Cómo puede venir un extranjero? Y encima, si es un extranjero, que esa nación, donde él va a ser presidente, considera la nación de donde viene como una nación inferior. Esto ocurre todo el tiempo. En toda nación, en todo país, en toda sociedad. Son insultados. Pero ¿sabe cuál es lo que Jesús estaba queriendo decir? Está queriendo decir y responder, ¿para quiénes entonces? Para los que están afuera, para los que son conscientes de su necesidad, para los que no se ven merecedores de la gracia, para aquellos que dicen, estoy quebrado, estoy atado, estoy cautivo, me tengo que hacer cargo de mi propia vida, soy responsable. De alguna u otra manera, esto es lo que la Biblia dice. Vengo a ti, Señor, no merezco. Señor, no merezco. Pero tú eres un Dios de gracia. ¿Para quiénes vino Jesús? Para vos y para mí. Cuando decís, yo ya probé por todos lados, intenté acá, intenté allá, intenté de la otra manera. Y cuando decís, no soy merecedor. Desde el momento que tenemos la actitud de lo que enseña allí en uno de los capítulos de Lucas, la del hermano mayor, ¿se acuerdan? El hermano mayor, había dos hermanos, uno se fue y volvió arrepentido, gastó toda la plata, todo lo que el padre le había dado, vuelve arrepentido y le dice, no merezco ni siquiera ser como uno de tus esclavos. Pero el hijo mayor que se había quedado en la casa se enojó porque el padre lo recibió. Y él dice, yo hice todo bien. ¿No acaso merezco comerme un cabrito con mis amigos? Y el mensaje de la parábola es que estaba peor el hermano mayor que el otro que se había hecho todas las macanas del mundo.
porque uno reconoció que no era merecedor y el otro se creía merecedor. ¿Para quiénes vino Jesús? Para cuando te levantas cada mañana y dices, Señor, no merezco lo que has hecho por mí. Estoy aquí solo por tu gracia y por tu amor. Desde el momento que diga, yo me lo merezco, ¿por qué no me lo dio el Señor? Te conviertes en tu propio Salvador o tu propia Salvadora. No necesitas de Dios, en realidad lo necesitas más todavía. Pero el primer paso es el paso de la entrega. Y esto no es otra vez algo que haces una vez en tu vida. Yo ya me entregué a Cristo hoy, mañana, pasado, y cada día te levantas y dices, Señor, gracias. Aquí estoy otra vez, a la sombra de la cruz. Cúbreme, Señor, sol de justicia, esperanza de los pobres, poderoso Salvador. ¿Cuántos dicen amén? Tercer lugar, nuestra misión. Versículos 28 al 30 dice que se enojaron mucho con Jesús. Claro, porque la ciudad tiene sus propios sistemas de salvación. Tiene sus propios mecanismos de defensa y supervivencia, sus propias estructuras. Y todo lo que implique un llamado al reconocimiento de tu profunda necesidad de Dios, de que no te podés salvar a vos mismo, de que necesitas un Salvador, de que tu vida es un desastre sin Él, genera oposición, genera resistencia, genera desacuerdos, genera violencia. Lo agarraron a Jesús y lo querían tirar. Una vez estuve en ese lugar donde se dice que lo quisieron tirar. Es una cosa profunda. Me quedé como a 10 metros porque me daba vértigo mirar y digo, Señor, te quisieron tirar por acá. Pero no era su tiempo. Por lo tanto, el misterio de esta frase se escabulló de entre ellos. No escapó. Él es el Hijo de Dios. Esto es un milagro. ¿Cómo salió en medio de ellos? Pero sabemos que nuestra misión es como la misión de Jesús. La Biblia dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y Jesús dijo allí, cuando resucitó, dijo, como el Padre me ha enviado, yo también los envío a ustedes. Por lo tanto, la misión de Jesús es también nuestra misión. Estas palabras que Jesús estaba diciendo en primer lugar y por sobre todo para sí, también son para nosotros modelo de misión. Yo no las podría cumplir si primero no entiendo lo que Él hizo por mí y entienda que sin el Espíritu del Señor, nada puedo hacer. Por eso dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí. Y vos y yo podemos decir, si hemos alcanzado por gracia esa salvación, el Espíritu del Señor está sobre mí. Y Él nos ha ungido porque como el Padre me envió, así yo los envío a ustedes. Él nos ha enviado. Y nuestra misión es como la misión de Jesús. Fíjate la diversidad de acciones que describe allí el profeta y el Señor mismo. En primer lugar, nuestra misión, y este es el texto lema de esta iglesia. Este texto no lo escogí yo. Primero lo escogió el Señor para esta iglesia. Y quien predicó el primer mensaje sobre este texto en esta iglesia hace años atrás fue mi padre. Cuando abrimos en este lugar nos dijeron, nunca vas a tener una iglesia en ese lugar que prospere. Ese es el lugar donde mueren todos los intentos de traer a aquel lugar el mensaje de salvación. Bueno, bastaba que alguien se lo dijera a mi padre y me lo dijera a mí para que más todavía me voy a venir. Si usted me dice algo que no puedo hacer, me ha salido mal muchas veces, pero digo, en el Señor, el Espíritu del Señor está sobre mí. El Espíritu del Señor está sobre ti, Iglesia La Misión.
Y el Espíritu del Señor no está para confortarte y para que te sientas mejor. Amén a todo eso si viene, por sobre todo la paz de Dios. Pero el Espíritu del Señor está sobre ti para que hagas la misión de Jesús en el lugar donde el Señor te ha puesto. Quiero leerte y quiero que veas cuáles son aquellas áreas profundas en las cuales estamos trabajando como iglesia, que por ahí vos no sabías. Hemos desarrollado, por gracia de Dios, un ecosistema de misión, donde en primer lugar y lo central está en la fundación de nuevas iglesias a lo largo de toda esta ciudad. Y hemos fundado congregaciones aquí en Palermo, queremos en Belgrano y en otros lugares. Alguien me dijo, no es Palermo, no, es Belgrano. Bueno, está en el límite, catastralmente es Palermo, así que lo llamamos Palermo para la Universidad de Belgrano y estamos todos contentos. Estamos trabajando en Merlo y queremos abrir en otros lugares. Ayer me llamaron y me dijeron, hay un grupo de personas que quieren reunirse en tal lugar de la ciudad y bueno, tenemos que orar, tenemos que ver, hay un plan de trabajo que estamos desarrollando con los ancianos en oración y con el equipo pastoral. Pero hay una visión, porque esa visión tiene que ver con la misión de la ciudad. Y yo quiero que veas este ecosistema, si puedes poner ahí la fichita. Ahí en el centro está el comienzo de nuevas iglesias, pero está un trabajo que estamos haciendo con la universidad, estamos abriendo nuestro tercer centro universitario. Tenemos casi 1000 alumnos, o no, menos, 700 alumnos entre los contactos y demás. Y si son menos, discúlpeme porque no soy bueno con el número, porque soy contador público. Tenemos un buen número de alumnos, para decirlo de otra manera. 3 centros universitarios en Capital Federal. El centro de Belgrano ganó el premio en su categoría al mejor centro de la Universidad del siglo XXI el año pasado, en el peor año de la historia de nuestro país, uno de los peores. ¿Qué es eso? La gracia de Dios. Esa es nuestra misión. Y llevar con ello un cambio que afecte todas las realidades de nuestra ciudad, la educación. Estamos trabajando con el centro de primera infancia, me llegó la novedad que está considerado este centro el mejor de toda la capital, sabía, pero esto es mérito nuestro, esto es la gracia de Dios, ¿o no, querida hermana? Amén. Dicho por gobierno, no por nosotros, porque nosotros somos los mejores siempre en todo, digo esto, ¿no? Y estamos trabajando, abriendo obras y extendiéndonos, queriendo influenciar, queriendo cambiar con el Evangelio de Jesús y con la acción. En primer lugar, el Evangelio, que es el significado y es el poder transformador. Y con ello, concomitantemente, las acciones de nuestra vida. Quiero leerte lo que dice un pastor que yo admiro muchísimo, se llama John Piper. Y dice así, ser cristiano es levantarme por la mañana e irme a la cama por la noche, soñando no sobre cómo promover mis comodidades, sino cómo promover alguna gran causa centrada en Dios. Plantar una pasión significa plantar un pueblo que no se pase el día y la noche persiguiendo la autoconservación, la autoexaltación y la autorrecreación, sino que persiga algo más grande que ellos mismos, o su familia o su iglesia. Oh, que Dios levante contra todo el egocentrismo y las lealtades temporales y la devoción indisciplinada hombres y mujeres que sostienen una gran causa, no como la hace la adrenalina, sino como lo hace el corazón. Sigue hablando. Esto es lo que el Señor nos ha llamado. Cuando la emisión de Jesús te impacta el corazón, tu corazón arde. No es la adrenalina que está ahora y mañana se va. Es el corazón ardiente, transformado por el poder del Señor. Estamos en un proyecto de por vida. No pensamos en nosotros, sino en las generaciones por venir también. Pensamos en tus hijos y en tus nietos. Porque aquí nos ha puesto el Señor para hacer la diferencia. Reyes y reinos pasarán, pero Jesús permanece para siempre y Él ha levantado su iglesia como señal de ese reino. Amén. ¿Cuántos gobiernos pasaron? Y la misión está acá. Y la misión continuará por gracia de Dios. Los grandes proyectos llevan años construir. La gran mayoría de la gente deja a mitad de camino las cosas y nuestra sociedad es una sociedad de la inconsistencia.
Pero a través del discipulado, el cristiano adquiere carácter y aprende el poder del Evangelio y a decir, el Espíritu del Señor está sobre mí. ¿Cuáles son algunas de las áreas? Y termino con esto. Piensa en estas 4 áreas, por lo menos pensaba en algunas más hoy. Creo que una fundamental es la batalla del corazón. Hay muchos mensajes dando vuelta por allí que distraen nuestra mente y corazón. ¿Cuántas horas se nos van en el Facebook? ¿Cuántas horas se nos van en el Instagram? ¿Cuántas horas se nos van en el videíto? No. Tiene que cambiar, hay mensajes, pero no solamente el tiempo que se me va así, lo que va transformando estos mensajes, van transformando mi forma de pensar, mi forma de actuar y mi forma de sentir. Vamos a hablar mucho de esto en el año acerca del discipulado. Pero piensa, por ejemplo, allí puse el tema de la ciudad, un gran tema. Tenemos que pensar cómo influenciar esta ciudad de sus diferentes maneras. El tema de los niños y los jóvenes, algunos hablan de la ventana 625, es el área que mayor necesidad tiene en nuestra sociedad. Y la pirámide poblacional en nuestros países es muy, muy ancha. Niños y jóvenes necesitan, mira los noticieros, ¿no? Los noticieros me ponen, parece como que hay como toda una obsesión con todos los delitos que están ocurriendo en la ciudad. Mira cuántos de ellos son jóvenes, adolescentes. Pero solamente es esa manifestación del mal. ¿Cuánta necesidad hay entre los niños y los jóvenes? Tenemos que levantarnos como iglesia. La misión del Señor está en la 625. Está en orar y buscar para impactar esa nueva generación. ¿Cuántos dicen amén? Los pobres. La pobreza creciente, ¿cuánto porcentaje de pobreza en nuestro país? Pobreza en primer lugar espiritual, social, y eso impactando todas las realidades. La peor pobreza, humanamente hablando, es la pobreza de la ignorancia, de no saber que se puede, y la ignorancia en Dios, de no saber que se puede en Dios. Por eso necesitamos escuchar el mensaje de la misión de Jesús. Las ideologías que son como nuevas espiritualidades y nuevas religiones. Hoy todo el mundo milita para algún lado o para el otro. Y el otro es el enemigo, no es el que piensa diferente. Tiene que levantarse una propuesta superadora, eso es el Evangelio, que apela al corazón, a la mente, al cuerpo, a la acción y a la voluntad, a las emociones, a la sociedad. Acá tengo que terminar porque si no me van a matar los de YouTube. Sonrío. Todavía tengo una buena sonrisa. Todos son mis dientes, quiero decirte. Bueno, la mayoría. Damos gracias a Dios por la misión de Jesús. Damos gracias a Dios por la misión, la iglesia la misión, y por la pasión que Él ha puesto en nuestros corazones para hacer su voluntad. Amén.